No hay niebla más densa que la de la incertidumbre, ni frío más mortal que el de la ingratitud. Ambos envolvían mi alma aquel noviembre de 1517, cuando nos trasladábamos desde Aranda, donde se había declarado la peste, hacia la amurallada villa de Roa. El nutrido séquito que nos acompañaba, imbuido del no disimulado interés de encontrarse entre los primeros en dar la bienvenida al nuevo rey, taladraba el húmedo y lechoso amanecer, más como cortejo fúnebre que como triunfal expedición de una corte poseída de ambiciones e intrigas, con su regente a la cabeza y acompañado de sus grandes, el Consejo de Castilla, el infante don Fernando, y cuantos contaban o anhelaban conservar y obtener poder y posesiones del recién llegado. Saludos amigos, bienvenidos una semana más. Esto es 49 o más, el programa en el que cada semana les hacemos una propuesta literaria aquí en Canal Diocesano de Televisión, un libro, una historia interesante que leer, y lo hacemos con un buen amigo que nos acompaña habitualmente, Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, una semana más estamos para hablar de un buen libro. Bueno, gracias por venir a contarnos algo de un libro bien interesante, El tercer rey, con una historia y con un personaje de profunda actualidad para nosotros, para los toledanos, porque se trata del cardenal Cisneros, ni más ni menos. Estamos aquí en un año emblemático, un año Cisneros, podríamos decir, y no podía faltar, ¿no?, este libro. Una novela de Pedro Miguel Lamet, que probablemente muchas personas que nos ven, un escritor que conocen o del que han leído algo. Decimos una palabra sobre Pedro Miguel. Jesuita, del año 1941, escritor, ha publicado más de 47 obras de todo tipo, poesía, ensayos, biografías, periodismo, director del semanario Vida Nueva durante mucho tiempo, columnista en diversos medios, periódicos, también participa en radio, en televisión, profesor también de estética y cinematografía en varias universidades, ha recibido 8 premios por su labor como escritor, y biografías que a todos nos suenan, biografías del padre Pedro Arrupe, jesuita, general de los jesuitas, de San Juan Pablo II, biografía de Díaz de Alegría, y una muy interesante, publicada hace poco, del padre Llanos. También escribe novela histórica, San Francisco Javier, San Francisco de Borja, San Juan de la Cruz. Yo creo que rara es la orden religiosa que no le ha pedido una biografía, una novela histórica a Pedro Miguel. Ahí quería yo enlazar, Antonio, con algo que comentábamos tú y yo antes de arrancar el programa como tal, que es, pues bueno, una capacidad, diría yo, que tiene Pedro Miguel Lamet al contar biografías de personas, como estos a los que tú has aludido, en clave de novela, pero hacerlo de tal manera que te sirven perfectamente para acercarte a la historia del personaje en cuestión, ¿no? Sí, él cuando presenta este libro dice que la novela tiene que ser como un instrumento para hacer legible, visible y amena una realidad histórica, respetando los datos esenciales de la misma. Y él es lo que pretende con este libro, el cardenal Cisneros, pues acercarlo al hombre de hoy. El cardenal Cisneros, que sí, estamos en este año de Cisneros, muy bien Cisneros, pero es una figura desconocida. Sí, completamente desconocida. Totalmente desconocida. Sí, y además no deja de poner que no es una persona cautivadora, al contrario. Hay gente que le alaba, igual que hay gente también que le rechaza, porque tiene una personalidad compleja. Pero cuando uno se adentra en las páginas de este libro, va desgranando y al final, pues con esa novela histórica, ese hacer de Pedro Miguel, pues vas pasando páginas y vas descubriendo precisamente esa personalidad que para nosotros los toledanos pues tiene mucho de actualidad también. Bueno, este es un libro que tiene una historia para mí que es de película. Este libro da para hacer un guión de una película perfectamente, ¿no?, por la manera que tiene Pedro Miguel Lamet de contar, ¿no?, de contar la historia, porque él nos va a contar en este libro los rasgos, yo creo que fundamentales, que describen a Cisneros, y todo lo hace arrancando en un momento que corresponde ya con el final de la vida de Cisneros, y que es el que, bueno, pues da origen y pie al libro, ¿no? Ya en 1517, el cardenal Cisneros bueno, sabe que viene Carlos I,
Carlos I y V a la vez, ¿vale? Viene de Flandes a España y el cardenal Cisneros quiere encontrarse con él, ¿no? Pero alguien, parece ser que, pues bueno, hay que pensar que vinculados, ahora tú me corriges, de ese mundo, digamos, flamenco, no quiso que tuviera lugar ese encuentro. Ahí arranca el libro, efectivamente, al final de su vida, cuando Carlos V viene de Flandes y va a llegar a Laredo, al final llega a Villaviciosa y Cisneros pues parte para allá con toda la corte real, incluso con el embajador de Carlos V aquí, que era Adriano de Utrecht, posteriormente Adriano VI, el Papa, todos marchan a encontrarse y Carlos V desembarca y empieza, dice Pedro Miguel en el libro, a andar en zigzag entre Asturias y Cantabria, esquivando, tanto dilatando ese abrazo que él quería darle al rey, que en ese momento muere Cisneros y no se puede encontrar con él. Y a raíz de ahí empieza la novela. Pero es interesante también cuando vamos a empezar la novela, cómo la hace de la mano del que fue obispo de Ciudad Rodrigo de Ávila, un toledano, Fray Francisco, que es secretario, acompañante durante toda su vida de Cardenal Cisneros, y es el que se sirve el autor para ir narrando esta novela. Él es el que va a hacer como una especie de narrador de la historia, ¿no? Bueno, vamos a acercarnos, por tanto, a la figura de Cisneros, porque, bueno, pues si vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos datos biográficos, ¿no?, de quién es Cisneros. De entrada, pues es hijo de una familia normal y corriente. Sí, hay poco, dice que hay una nube, como una nube, sobre su infancia y su adolescencia, no sabemos prácticamente nada, simplemente su padre, Alfonso, emigró a Torrelaguna en Madrid, no tenía muchas posibilidades económicas y allí conoció a su madre. Nace Gonzalo, porque no olvidemos que era Gonzalo de su nombre, luego ya veremos en qué momento torna a Francisco, en el año 1436. 3 hermanos, tenía un tío clérigo en la villa de Eroa y le manda su tío al bar y él va allí a estudiar. Una vez que aprende las primeras letras, pues va a la Universidad de Salamanca y él se da cuenta de que la única manera de distinguirse para él sería saber y estudiar. Y ahí aprovecha el tiempo, tanto que con apenas 20 años ya se licencia y pasa a ser profesor acompañante de Derecho. Y luego Roma. Sí, luego Roma, porque su familia, pues aunque su madre tenía cierto dinero, lo que llevó a que su padre llegó a ser regidor, pero siempre buscaba algún beneficio eclesiástico y por eso tiene que marchar a Roma y allí permanece 5 o 6 añitos, donde pues va a entrar incluso en contacto con los Borgia, con Rodrigo de Borgia, le conoce, él dice que era una fiesta, pero estando allí en Roma muere su padre, recibe una carta de su madre y regresa rápidamente aquí a España, pero con una carta, que esto también es un acontecimiento muy importante, con una carta del Papa donde le concede un beneficio vacante en la diócesis de Toledo, ya con experiencia política, con una experiencia de intrigas, incluso dice el autor de arribismo eclesiástico, ya no era un crío. Claro, hay que situarnos también en la época, Esta época, Antonio, digo por esto que acabas de decir del tema del arribismo eclesiástico, esta es una época muy compleja, muy compleja, estamos a las puertas de lo que luego será el Renacimiento y demás, muy compleja socialmente y eclesialmente también, ¿no? Con una iglesia, pues sí, donde se dan, entre otras cosas, esto que tú acabas de decir, ¿no?, ese arribismo. Hasta el punto de que en ese momento que tú describes, cuando él llega aquí a Toledo, va a tener un enfrentamiento muy serio con el que entonces era arzobispo de Toledo, que le va a llevar a la cárcel, claro, ni más ni menos. Sí. Él venía como con ese beneficio vacante a la diócesis de Toledo y Carrillo, que era el actual obispo cardenal de Toledo, pues le llama. ¿Por qué? Porque él quería ese puesto para un amigo suyo. Y ahí entabla, no olvidemos que Gonzalo, los añitos que tenía, unos 25, 26 años, entabla una discusión con todo el cardenal Carrillo, que al final, ¿qué termina? En la cárcel. 2 años en la cárcel de Uceda y luego de ahí pasa a una cárcel que había en Toledo para clérigos. Y él dice: salí de la prisión más flaco por fuera, pero más maduro por dentro. Tuve tiempo para reflexionar, tiempo para leer, para meditar, quizás para llorar y mucho tiempo para orar. O sea, sale fuerte, sale envalentonado interiormente y empieza ahí una etapa, no sé si podíamos llamar de florecimiento suyo, espiritual, en Sigüenza en concreto, donde llega a ser, corrígeme, vicario general. Sí, entre otras cosas. En ese momento, ¿no? Pedro de Mendoza, que luego pasaría aquí a Toledo, pues era entonces el obispo de Sigüenza.
le llama y él con 27 años se va va a llegar a ser pues una persona pues con bastante peso en la diócesis de Sigüenza, como decías. Llega a ser vicario general, provisor de la catedral, capellán mayor, superintendente de la diócesis, y eso le da pues una situación no solamente dentro de la iglesia de Sigüenza, sino también dentro de la iglesia de España, y el nombre ya de Gonzalo Cisneros empieza a sonar por toda la corte. Pero fíjate, en lugar de haber, ¿cómo te diría yo?, haber sucumbido, ¿no?, a esa fama, ¿no?, a ese poder que él empieza a tener, ¿no?, eclesiásticamente hablando incluso, justo en este momento se produce en él un cambio radical, brutal en su vida. De repente decide que deja todo eso y se va con los franciscanos, sí, ermitaño. Una carta le trajo de Roma aquí cuando muere su padre, y una carta le lleva a hacerse ermitaño franciscano en el monasterio de la Salceda, en Guadalajara. Una carta que le anuncia que su madre ha muerto. Y él decide, pues con 48 años ya, en la cima, podríamos decir, de la iglesia de Guadalajara, y dar el salto a la iglesia de España, de Toledo, pues lo deja todo y profesa como humilde franciscano en ese convento de Guadalajara, para entregarse una vida ascética. Y es aquí, a los 48 años, cuando él cambia el nombre de Gonzalo por el nombre de Francisco. Y ahí está en ese monasterio unos años. Un tiempo de más fortalecimiento interior, diría yo todavía, que le va a llevar incluso a que la reina, no olvidemos quién era la reina en este momento, la reina Isabel, le reclama. Quizá por esto, pregunto, no lo sé, quizá por esa... Digo esto porque tenemos que pensar que la reina no era tonta, y probablemente sabe muy bien a quién llama a la corte como confesor cuando llama a Cisneros, cuando pide que Cisneros vaya, ¿no? Había algo que le quitaba pues todavía el sueño a los reyes católicos, que era la conquista de Granada. Se empeñan, empieza una campaña en el año 1490, una dura campaña que lleva a las capitulaciones de Boabdil y de los reyes católicos, y el 2 de enero del año 1492 pues se rinde Granada y deciden nombrar como arzobispo de Granada, el primer arzobispo, a Fray Hernando de Talavera, que había sido hasta entonces el confesor de la reina. Y mira por dónde la conquista de Granada conlleva a que Cisneros vaya a ser confesor de la reina, sustituyendo a Fray Hernando de Talavera. Le llama a la reina, le llama a Valladolid para proponerle ese puesto. Dice: Castilla y Aragón necesitan de hombres como tú, que encarnen lo que representáis, que no busquen enriquecerse y medrar, sino arrimar el hombro a la tarea de reconstruir estos reinos. Cisneros dice: Su Majestad, deme tiempo para pensarlo. Y a los 10 días vuelve a encontrarse con ella y le contesta: accedo, señora, a confesaros, si no me obligáis a entregarme a la asistencia muelle de la corte. Y solicitó vivir en el convento más cercano y acudir a la corte siempre pues que la reina la llamase. No olvidemos que estamos hablando de un franciscano. Sí, sí, un franciscano. Él sigue siendo franciscano. Sí. Es más, justo en este mismo momento él va a hacer una auténtica reforma también de la vida conventual. Sí, siendo confesor de la reina, pues también le nombran visitador de conventos. Y entonces en esa visita se da cuenta de que los conventos necesitaban reformarse. Y pide permiso, la reina, instado por Cisneros, al Papa Alejandro VI, para que le permita visitar y reformar los conventos. Y el Papa le hace comisario suyo, y va como comisario, y va también con la autoridad real. Pero ¿qué sucede? Que muchos monasterios no le ven las puertas. Se quejan a Roma y le retira esa posibilidad de reformar. Pero él había empezado ya una reforma que posteriormente, unos 70, 80 años después, llevarían a cabo pues otros grandes españoles. Bueno, y ahora vamos a un momento ya muy nuestro, muy nuestro, quiero decir, de los toledanos, que es el momento en el que es nombrado. Va a ser nombrado arzobispo de Toledo. Sí, muere Mendoza el 11 de enero de 1495 y él estaba en el Palacio del Infantado de Guadalajara y recibe la visita de la reina. Y dice la reina: el asunto de Toledo es un asunto muy delicado. ¿Por qué? Dice: porque este feudalismo episcopal afectó en estos tiempos sobre todo a la mitra de Toledo, la del Primado de España, por ser con creces la más extensa y rica. Desde Madrid a Cazorla pastoreaba el primado unas 100.000 personas, sobre las que tenía jurisdicción administrativa, judicial y hasta militar.
En su territorio había una catedral, la de Toledo, 2 colegiatas, las de Alcalá y Talavera, más de 200 beneficios eclesiásticos, 20 arciprestazgos, 4 vicarías, 300 iglesias o curatos, numerosas capellanías y mucho más, sin contar fortalezas con sus respectivos contingentes de tropas. El arzobispo, asimismo, nombraba a los regidores, alcaldes, fiscales, gobernadores militares de muchas ciudades y aldeas. Todo eso era Toledo. Iba a decirte, es que no hay que olvidarse de que no se parece, bueno, no, es mucho decir quizá que no se parece en nada, ¿no? Pero a la diócesis de hoy, ¿no? Pero sí es verdad que la diócesis de Toledo, esa de la que tú haces alusión, la de la época de Cisneros, era verdaderamente extensa. Sí, extensísima. Impresionante comparado con hoy, ¿no? Claro, evidentemente. Y entonces, en febrero del año 1495, recibe la bula del Papa Alejandro VI, donde le nombra obispo electo de Toledo. Y qué curioso que va a ser elegido, consagrado obispo en Tarazona. Y tarda tiempo en volver a Toledo. ¿Por qué? Porque los canónigos de Toledo, de la catedral, se opusieron al nombramiento. Causó una revuelta en medio de los canónigos el nombramiento de Cisneros. Incluso mandan unos emisarios, podríamos decir, a Roma para manifestar su queja al Papa. ¿Qué sucede? Que el embajador español los encarceló y los detuvo en las cárceles de Castilla, aquellos que querían ir a quejarse del nombramiento ante el Papa. Cisneros era consciente en aquel momento de que se había convertido en uno de los personajes más influyentes de todo el reino. Ciertamente, ciertamente. Pero aún así, bueno, va a llegar ese momento, sí, a pesar de quejas y no solamente va a llegar, Antonio, sino que esa época, la época de Cisneros en Toledo, es una época de auténtico esplendor. Sí. Auténtico esplendor, y hay como hitos que no podemos dejar de mencionar. Vamos mal de tiempo, ya te lo advierto. Pero creo que hay que mencionar algunos hitos de lo que es Cisneros en Toledo. Sí, continúa con las obras de la catedral, construye la capilla mayor, va a continuar con las obras del palacio arzobispal, algo muy interesante, un proceso de moralidad del clero. El cabildo tenía pretensiones de aristocracia en aquella época, como señalabas antes, los curas eran incultos muchas veces en los pueblos, pues va a luchar contra todo eso. Y también un detalle importante, las rentas del obispado, que eran tremendas, las va a dividir en dos, una para manutención de las personas y la otra para ayudar a los pobres. Y luego, bueno, no podemos dejar de mencionar pues la Universidad de Alcalá. Sí. Era la gran obra que él quería. En el año 1503, pues a Pedro Gumiel le encarga no construir una universidad más, sino que todo Alcalá girara en torno a la universidad, va presentando proyectos, va construyendo lo que se puede. Allí se entera Estanislao el polaco de Polonia y viene con una imprenta, lo cual va a favorecer a otra de las grandes obras de Carrera Cisneros, que es la Biblia Políglota. Efectivamente, donde él tenía una intención al hacer esta Biblia. Dice: hemos de ofrecer a los lectores cultos un instrumento de calidad para estudiar, comentar y meditar por sí mismo las Sagradas Escrituras. No era una Biblia para toda la gente, donde él pues dice, no sé si da tiempo, cada página... Sí. Dividía la Biblia, dice, cada página en sus 3/4 partes superiores se divide en 3 columnas, la de la izquierda con el texto griego de los 70 y la interpretación interlineal, la del centro para la versión de San Jerónimo o la Vulgata, la de la derecha para el texto hebreo. La 4ª parte inferior de la página está repartida en 2 columnas, la de la izquierda la transcripción caldea y la de la derecha para la interpretación latina. Cada columna lleva sus epígrafes y en el margen de la derecha apostillas, con lo cual realmente era para lectores cultos. Algunos piensan que simplemente la Biblia ya merecía toda la vida de Cisneros. Eso iba a decir, es que el trabajo, es difícil hacerse una idea del trabajo que debió de suponer. Sí, un trabajo que son 10 años, la Biblia, 6 volúmenes, 4 del sacarla adelante. Sí, 4 volúmenes del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo. Incluso él no llegó a haber publicado el último de los volúmenes de la Biblia. Bien, y en este contexto llegamos al momento de la muerte de la reina Isabel. Muere Isabel la Católica el día 26 de noviembre en Medina del Campo, y esto supone pues una serie de luchas a ver quién llegaba al poder, su esposo, Fernando, o el yerno, el marido de su hija, Juana, que habían llegado a un acuerdo Fernando y Cisneros de que no estaba para gobernar Felipe el Hermoso. Entonces, Fernando o Felipe. Hay una serie de problemas ahí y las cortes se reúnen en Toro en el año 1505
al año siguiente, a los meses, 2 meses después de morir la reina, y aceptan que Fernando se hiciera cargo de la gobernación hasta que llegase Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso llega en abril del año siguiente, pero lo que es curioso, fallece a los 5 meses. Llega a Burgos y ve a un chaval jugando a la pelota. Juega con él, por la noche suda, bebe agua, se pone enfermo y fallece de la manera más tonta. Entonces fallece y vuelve otra vez a ver una serie de... a ver quién gobierna ahora el país, porque en esa llegada de Felipe el Hermoso, Fernando quiere huir a Italia. Entonces, ¿quién va a gobernar? Y se reúnen otra vez las Cortes. ¿Quién nos gobernará? Y Cisneros toma palabra en esas Cortes y dice: convenceos, caballeros, para elegir regente. Debemos evitar los extremos, tanto amigos como enemigos. ¿No hay en toda Castilla alguien que pueda gobernar con moderación y para el bien común de un modo neutral? Escojamos a un hombre cuya bondad, valor y prudencia le hagan merecedor de tal cargo. Por mi parte, apoyaré al que elijáis, os lo aseguro. ¿Y quién iba a ser? Él. Bueno, y llegamos a ese momento que da título al libro, Sí. ¿vale? Que es el momento de la regencia, entonces, que es por eso por lo que Pedro Miguel Lame titula este libro El tercer rey, ¿no? Que es una alusión a ese momento de regencia en el que ocupada, ¿no?, por el cardenal Cisneros. El 23 de enero del año 1517, en Madrigalejos, un pueblo de Cáceres, muere el rey Fernando. Se reúne muy cerquita la corte en Guadalupe, y allí, junto con Adriano de Utrecht, que hemos dicho que va a ser el futuro Adriano VI, que era el embajador de Carlos V en España, decide pues que hasta que llega a España Carlos V, con su mayoría de edad, el que va a regir España hasta entonces va a ser el propio Cisneros. Va a haber una serie de sublevaciones por toda España, pero el que él va a ayudar a sofocarlas, y a lo largo, él, no olvidemos que cuando le eligen ya tenía 80 años, con lo cual pues era un anciano, pero tenía todavía ese vigor y esa fortaleza para llevar adelante esa gran tarea, una tarea que duró poco tiempo, pero que él ya en cierta medida estaba ahí en los entresijos de esa gobernación de España en los años previos. Estos momentos van a ser duros, va a llegar a entristecerse con esas sublevaciones, pero él siempre va a estar por encima de lo que él es él mismo, va a estar la idea suya de mantener unida aquello que habían luchado tanto los reyes católicos, que era la corona de Castilla y Aragón. No me resisto ahora a preguntarte, estamos terminando ya, Antonio, hacerte la pregunta con la que iniciábamos el libro. Yo creo que a lo mejor sí podemos aventurarnos a responder qué quería el cardenal Cisneros decirle al emperador Carlos, Carlos I o V, según miremos, ¿no?, que venía de Flandes. Pues a lo mejor lo que quería era advertirle de algunas cosas que él había visto aquí, ¿no? Sí, él, no olvidemos, ¿no?, como darle, no sé, algunos consejos y decirle: ten cuidado con dónde te metes y dónde llegas. unas pautas para que él, a la hora de llegar, una persona que ni siquiera sabía español, que venía aconsejado por una corte de Flandes, nada que tenía que ver con la corte sobria de Castilla, absolutamente nada, ni en las formas, ni en la manera de entender la gobernación, pues tal vez era darle unas pautas, unas mínimas, para que mantuviera lo que habían luchado tanto pues sus abuelos a lo largo de toda su vida, esa unión de España. Bueno, hasta aquí, Antonio, nos hemos quedado sin tiempo. Sí, una cosita antes de leer el texto, no podemos pasar por alto el epitafio que aparece en la tumba de Cisneros, que le escribió Juan de Vergara. Dice: yazgo ahora en este exiguo sarcófago, uní la púrpura al sayal, el casco al capelo, fraile y caudillo, ministro, cardenal, junté sin merecerlo la corona de la cogulla, cuando España me obedeció como a un rey. Bueno, dinos, ¿qué texto has escogido para cerrar El tercer rey? Este libro, ya saben, es la propuesta que les hacemos esta semana en torno al personaje de Cisneros, que es un personaje de tremenda actualidad este año para nosotros. Es un texto muy interesante porque, como decíamos, Fray Francisco de Toledo, obispo de Ciudad Rodrigo y de Ávila, le acompañó durante toda su vida, y cuando estaba ya a punto de morir Cisneros, hace una descripción de él muy bonita. Desde aquellos últimos meses de regencia, llevo atesoradas en la memoria dos vivas imágenes, que como dos cuadros inquietantes pueden sintetizar la vida de Cisneros en su tramo final. De un lado, sus manos largas y sarmentosas, hechas para bendecir, pero gastadas en gobernar, manos
que aún veo sobre el pelo gris del lomo de Benitillo, nuestro entrañable asno por tierras andaluzas, manos mendicantes y firmes de provincial y reformador franciscano, manos absolutorias consejeras sobre la cabeza de la excepcional doña Isabel, manos para dibujar en el mapa estrategias de guerra, proyectos de naos y defensas artilleras, manos silenciosas, recogidas como raíces de futuro en los años de cárcel y ermita, manos acusadoras y expeditas en el tribunal de la Inquisición, manos manirrotas con los pobres y los deudos, pero calculadoras para la herencia real, manos penitentes y frugales consigo mismo, manos de arzobispo, pastorales y programadoras, manos de humanista, creadoras de universidad y cultura, manos de constructor inspirados, de economista perspicaz, de diplomático astuto, de vasallo fiel a sus reyes, pero sobre todo, manos de estadista, político desinteresado y regente honesto y eficaz.